la velocidad de un objeto viene dada por la función de valor vectorial v de t, y su posición en t es igual a 0 por el vector r de 0. Se nos pide que determinemos la función de valor vectorial r de t, que es una función de valor vectorial de posición. Entonces se nos da la función de valor vectorial v de t, pero, recuerden, esto es igual a la derivada de la función de valor vectorial de posición, y sabemos que los componentes son 6t al cuadrado, seno negativo t, 2 veces c elevado a la potencia de 2t. Para deshacer la derivada o para determinar la posición de la función con valor vectorial, necesitamos integrar la velocidad de la función con valor vectorial, que es lo mismo que integrar r' de t. Para hacer esto, integramos cada componente de la función de velocidad vectorial que se da, de modo que el componente s es igual a la integral de 6t cuadrado de t. El componente y es igual a la integral del seno negativo t de t. Y el componente z es igual a la integral de 2c elevado a la potencia de 2t de t. Primero integremos el componente x, para que sepamos que x de t es igual a la integral de 6t cuadrado de t. Integrando, tenemos 6 veces al tercero dividido por 3 más una constante de integración. Tendremos 3 constantes de integración. Llamemos a esta primera constante c sub 1. Simplificando, x de t es igual a 2t al tercero más c sub 1. Y ahora encontremos el componente y donde, y de t es igual a la integral del seno negativo t de t. Recuerde, la integral del seno es coseno negativo y, por lo tanto, la integral del seno negativo t es igual al coseno positivo t más llamémoslo c sub 2. Y ahora busquemos el componente z. Z de t es igual a la integral de 2c elevado a la potencia de 2t de t. Para integrar aquí, tendremos que realizar la sustitución de u donde u es igual a 2t. Diferencial u es igual a 2 de t. Dividiendo ambos lados por 2, sabemos que la mitad de u es igual a dt. Entonces, mostrando la sustitución u, sigamos adelante y factoricemos los dos. dt es igual a la mitad de u. Y 2t es igual a nosotros, entonces tenemos e para el u. Simplificando aquí, 2 veces la mitad es 1, por lo que la integral es igual a e para la u, que es realmente e para las 2t. Llamémoslo más e sub 3. Ahora necesitamos encontrar c sub 1, c sub 2 y sub 3, y podemos hacer esto porque sabemos que r de 0 tiene componentes 1, 3, 2, lo que significa que x de 0 sabemos que debe ser igual a 1. Entonces sustituimos 0 por t en la antiderivada, lo que nos da 2 veces 0 en cubos más c sub 1. De nuevo, debe ser igual a 1. 2 veces 0 en cubos es 0, y, por lo tanto, sabemos que c sub 1 es igual a 1, lo que nos dice que x de t es igual a 2t al tercero más 1. Y ahora encontraremos y de 0. Sabemos que y de 0 debe ser igual a 3 porque se nos da que r de 0 tiene un componente a y de 3, por lo que y de 0 es igual a coseno 0 más e sub 2. Que, de nuevo, sabemos que debe ser igual a 3. Bueno, el coseno 0 es igual a 1. 1 más 2 es igual a 3. C sub 2 es igual a 2. Lo que significa que y de t es igual a coseno t más 2. Y ahora encontremos z de 0. Sabemos que z de 0 debe ser igual a 2. La sustitución de 0 por t en z de t nos da e elevado a la potencia de 2 veces 0 más e sub 3, que sabemos que debe ser igual a 2. E al 0 es igual a 1. 1 más 1 es igual a 2. C sub 3 es igual a 1. Ahora sabemos que z de t es igual a e elevado a la potencia de 2t más 1. Y ahora tenemos los tres componentes de la función vector de posición r de t. Ahora sabemos la función de valor vectorial r de t.
Tiene un componente x de 2t al tercero más 1, un componente a y del coseno t más 2. Y un componente as de a los 2t más 1. plus 1. Espero que hayas encontrado esto útil.